si han llevado ese curso. Hay un curso que se llama Metodología de Investigación. ¿Ya lo llevaron? Todos lo llevamos. Estamos. Muy bien, entonces este curso, en realidad lo que es la metodología de investigación tiene el curso dentro de la malla, un aire para que hagan investigación, ¿verdad? Referente al descubrimiento, a la mejora de algo. Eso también lo podemos aplicar aquí en la parte de geotecnia. La geotecnia también trata de investigar los problemas que ocurren en una operación. Puede ser superficial o puede ser subterránea. Bueno, geotecnia más alineada a la parte superficial, lo que son taludes, ¿verdad? Excavaciones superficiales. Entonces, igual como ya de repente habrán visto en la unidad número 1 del curso de metodología, hay que seguir todo un procedimiento, paso por paso, para poder encontrar la solución o la mejor solución que se puede plantear al problema que se está suscitando, que está ocurriendo en ese macizo rocoso de diseño que he hecho de los taludes o de una excavación superficial. Entonces, esta metodología es lo que vamos a ver el día de hoy, aplicado lógicamente a lo que se refiere la geotecnia. Entonces, un estudio geotécnico debe ser efectivo y eficiente para ser un componente integral y cualquier mina o proyecto se puede ejecutar. Un programa de investigación geotécnico o investigación geotécnica debe incluir una comprensión de varios aspectos, como es el hidrológico, el estructural, alteraciones y los hidrológicos. Dentro de los hidrológicos debe estar relacionado lo que hemos visto de la geología de ingeniería, ¿verdad? La geología aplicada para el diseño de estructuras y obras de ingeniería que yo tengo que aplicar, como es justamente la realización de un open pit dentro de una mina. Hay que conocer cómo se ha formado esa roca, cuál ha sido su origen, si es ígnea, sedimentaria, metamórfica, cómo ha sufrido el proceso de repente de algún tipo de movimiento propiamente geológico, como movimientos telúricos, el intemperismo, de repente la estratificación de otros materiales, que intervienen en la parte geológica, ¿no? Pero el hidrológico propiamente ya del macizo que voy a estudiar, ¿no? El proceso estructural se refiere a lo que vamos a ver de repente en las siguientes semanas, la presencia de discontinuidades dentro del macizo rocoso. Las discontinuidades son sinónimo de plano de debilidad. Es como, por ejemplo, de repente a un lado de algún sitio, han visto una pared o una rajadura, ¿verdad? Una grieta. En el macizo rocoso esa grieta sería una discontinuidad que ha alterado de cierta forma la propiedad que tiene el macizo de ser un sólido único, porque ya esa discontinuidad ha separado el material único en dos. Y esa discontinuidad es un plano de debilidad dentro de un sólido que ha madurado de cierta forma el macizo, ¿no? También se le conoce como el nombre de fractura a las discontinuidades, cuando es una escala mucho menor. ¿Qué es una fractura? ¿O qué entienden ustedes por fractura? Un ejemplo. La fractura de la tierra. Muy bien, una fractura, como da el ejemplo de repente su compañero Pizarro, cuando se fracturan el hueso de su brazo, de su pierna, ¿verdad? Se quiebra. Siendo un todo el hueso, por esa fractura queda dividido en dos. Y en el macizo rocoso ocurre lo mismo. Esa roca única se fractura y se quiebra, queda en dos pedazos. Ese plano de debilidad ha generado que el cuerpo se divide en dos. Entonces es un claro ejemplo de que se refiere a la parte estructural. La estructura se refiere a eso, al macizo rocoso con la presencia de discontinuidades que generan esos bloques, que son estructuras. Vamos a ver que en el macizo hay varios tipos de ruptura por la presencia de las discontinuidades, pero eso es en un tema de la siguiente semana. Las alteraciones.
El macizo rocoso también puede sufrir alteraciones, ¿verdad? Por los componentes mineralógicos que puede contener. Generalmente la pilita, cuando está contenida en algún tipo de roca que no es propio, por ejemplo, un granito. Un granito sano tiene propiedades mucho mejores que un granito que contenga pirita. ¿Por qué? Porque la pirita, que el contacto con agua, el contacto con aire, comienza a degradar las propiedades que están en la roca, y la contienen, ¿verdad? Puede producir agua ácida, puede desagregar los minerales que están compuestos por la presencia del aire o del agua, entonces comienza a alterar la estructura de la roca, de un granito. Si un granito tenía buenas propiedades de resistencia, ahora las tiene regulares, las tiene bajas. Dependiendo de las propiedades propias que puede tener el material, incluso se puede transformar en un suelo, se puede degradar por las alteraciones que están contenidas en el macizo rocoso. Entonces son situaciones que se presentan. Entonces, y el último, lógicamente, que es hidrológico, que se refiere a la presencia de agua en la geología, en el macizo rocoso. El agua, siempre vamos a decir nosotros como geotécnicos, que es el peor enemigo que tenemos. De repente para la vida, para la agricultura es lo mejor, ¿no? Si no hay agua no hay vida. Para nosotros es todo lo contrario, si hay agua hay problemas. Y el agua también es como todo lo demás, no es un enemigo para el macizo rocoso, porque degrada sus propiedades. Uno, porque puede comenzar a hacer alteraciones en el macizo rocoso por los minerales propios que tiene y genera otros, desagrega el macizo rocoso. Eso hemos visto en el interferismo químico, ¿no? Disuelve los iones de los minerales, los convierte en otra cosa, los disuelve, los deshace. Nosotros no queremos eso. Imagínense un talud que llueva y se deshaga como si fuera, no sé, una arena, cuando era una roca. Imagínense. No sirve. Entonces, el agua es un problema. No queremos agua. Queremos seco las cosas, los taludes secos, porque presentan mejores propiedades. Incluso en el tema de tensiones, si se habrán dado cuenta, el peso específico del material cuando está saturado se incrementa. Al incrementarse, eso significa que el peso propio, simplemente el peso, de los bloques aumenta, y ese peso en realidad es una fuerza que va en contra de la estabilidad por el aumento de su propio peso. Es como ustedes que, no sé, pesan 70 kilos, se engordan 5 kilos más, ya no les entra la ropa. Igual sucede con los taludes, ganan peso y lógicamente ese peso es una fuerza gravitatoria que hace que se deslice, que se caigan los bloques. Es todo un problema por el agua. Entonces, nosotros como geotécnicos lo que tenemos que garantizar es que el macizo siempre esté seco, o incluso no solamente en una parte del punto geotécnico, sino desde el punto de vista operativo para la explotación de los minerales subterráneos, superficiales. Tienen que estar secas las labores, porque si no igual genera problemas para poder sacar el mineral, para poder hacer la moldura, la perforación. Entonces el agua en general en minería es un problema cuando está en el área de operaciones. Entonces esos son los puntos que se tienen en consideración para un estudio geotécnico. Son los principales que tenemos que conocer para desarrollar nuestra investigación geotécnica. Bueno, entonces cuando uno va a algún lugar nuevo, lo primero que tiene que hacer es conocer los antecedentes del lugar. Me imagino, por ejemplo, cuando ustedes han postulado a la UNAM, han dicho: ¿cómo será la UNAM? ¿Es una buena universidad? ¿Es una mala universidad? ¿Qué carreras tiene? ¿De esas cuales te gustan? ¿Cómo son sus profesores? ¿Qué están haciendo los que han salido de la UNAM? ¿Dónde están? ¿Tienen buenos puestos? ¿No tienen nada? Han hecho una averiguación, ¿no? Han investigado, no creo que simplemente hayan postulado por postular. Lo mismo sucede aquí. Cuando yo voy a hacer un estudio geotécnico, tengo que ver si ya previamente se han hecho otros estudios. Y si no se han hecho,
información relevante de la zona que voy a investigar. Nuestro país tiene un instituto, ¿no? El INGEMED, que se encarga de analizar, de revisar, de analizar la geología de nuestro país. A nuestro país nos divide en cuadrantes, ¿no? Cada cuadrante con todo su tipo de geología que le corresponde, en los diferentes eras, los tiempos, que eso hacen los geólogos. Entonces, tenemos esa información. Lógicamente que hay información que es libre y otra información que hay que pagar, que es más detallada, pero al final para eso me sirve. Una información básica de repente de la geología del lugar donde quiero analizar, antes de ir a la deriva sin saber nada. Entonces, este paso previo es importante de conocer de una información general a dónde estoy yendo. Esta información también es interesante cuando ustedes van a ir a practicar. Entonces, unos irán a Peñalé, otros irán a Cojón, a Antamina y a Tacocha, no sé. Están viendo una visión nacional. Tienen que conocer la geología del lugar donde están yendo. Les toque el área que les toque, independientemente. Es bueno que conozcan a dónde están yendo. Muy aparte del mineral que explota, cuánto explota, sino la parte de la geología, porque eso es algo básico. ¿Ya? Entonces, yo conociendo esa parte introductoria del lugar donde voy a ir, ya puedo prescribir lo que voy a encontrar. Como dice ahí, la parte estructural, la parte hidrogeológica. Si yo sé que estoy yendo ahí, pues lógicamente voy a imaginar que ya estoy yendo a un desierto, donde hay agua seco, debe tener más predominancia de materiales sedimentarios, o rocas sedimentarias, como la arenita. Entonces, por lo menos ya sé esa información que necesito para mi estudio geotécnico como base. Entonces, esto me sirve para identificar y caracterizar la masa de roca y las condiciones estructurales e hidrogeológicas que influyen en el diseño de la estabilidad del proyecto. Y si se dan cuenta, la palabra estabilidad ya comienza a mencionarse. Ya les he dicho que la unidad 2 es justamente ya el tema centrado de geotecnia. Geotecnia es sinónimo de estabilidad o de garantizar la estabilidad de las labores meteorológicas. Las últimas semanas vamos a aplicar solo para poder diseñar, para poder dar valores numéricos sobre la estabilidad para un proyecto. La investigación geotécnica debe ser generalmente un estudio en etapas, paso por paso. La primera debe ser identificar los principales problemas, oportunidades y definir el seguimiento del lugar del terreno. Un enfoque gradual asegura que el trabajo se lleve a cabo de manera eficiente y económica. Estos dos puntos son importantes, especialmente en la actividad minera. Cuando uno hace un diseño, por ejemplo, de un open pit, más o menos cuáles serían los ángulos de inclinación que puede tener un open pit. El talud de los taludes del open pit. Dependiendo del 75. No depende del mineral, depende de la operación. 75. Es un ángulo promedio. Si es mármol, Si es mármol, ¿será cuánto? 90. Eso porque se llevó el curso. No sé a mí. Pero sí, pues depende de las, no del mineral, de las propiedades del macizo rocoso. ¿Ya? Entonces 75 a 90, como dice su compañero, podría ser las inclinaciones más eficientes, ¿no? Y económicas. ¿Por qué? Suponiendo que se hace un talud de 90 grados, ¿no? Y otro propone de 75. Todo esto de la diferencia de 15 grados cuesta plata, cuesta tiempo. Mover toda esa cantidad de tierra es un problema, tanto económico como en tiempo. A todos nos gustaría que los taludes sean de 90, que son rectos, pero no se puede.
resistencia del material no permiten que uno haga esos diseños. Ahora, tampoco voy a hacer pues taludes techados, ¿no? De 40 grados, de 50 grados. No es óptimo, justamente por esto, ¿no? Podrá ser seguro, sí. 40 grados en un talud echado, muy seguro. 75, 90 ya está como peligroso. Pero económicamente no es rentable. En ninguna mina o en ninguna parte van a encontrar un open pit con esas inclinaciones. Por más que parezca que sea seguro y sea bueno para la gente, para que no haya accidentes, pero no sirve. ¿No? En operaciones no sirve, es demasiado costoso, demasiado tiempo para mover el material. Entonces, no, hay que tener cuidado. Especialmente en la parte, la parte estructural, vamos a ver eso ya, para el diseño de las inclinaciones. ¿Dónde se pueden hacer estos estudios? Lógicamente en open pit, en canteras y en minas subterráneas. Para el tema de estabilidad de taludes, en suelo, rocas, botaderos. ¿Dónde más puede haber taludes? En la presa de reloj. Agregados y a suelo, con una roca. No, de Relaves. relaves. Ah, de relaves. ¿Y una qué? Una presa. Presa de relaves. Muy bien, ¿dónde más? Una carretera. Sí, también, pero acá estamos viendo en minería. En las pilas de stock del Bitcoin. Ya, en los planes de litigación, generalmente hay talentos. Entonces ahí yo puedo aplicar estos estudios. Las canchas de relave, tres de relave, tanques de relave, investigación de fundaciones para las bases. Acá entra mucho lo de compactación. Investigación de suelos contaminados. A veces, lógicamente, como es un suelo, existe la propiedad de permeabilidad. El suelo puede absorber aceites, agua ácida. La geotecnia se encarga de ver hasta dónde puede ir esa pluma de contaminación. Muy bien, entonces el paso 1 debe ser el reconocimiento del área del proyecto. ¿Dónde se va a desarrollar? ¿En qué parte del campo? Hay que analizar las propiedades del suelo. Todo lo que hemos visto en la unidad 1 sirve para caracterizar el material. Propiedades físicas. Vamos a ver ahora las propiedades mecánicas también del material. Hasta la semana 9 hemos visto eso. Tensiones ya son propiedades mecánicas del material. Bueno, una vez que ya hice el reconocimiento del suelo, lo puede caracterizar, ahora sí un plan de exploración. Antes de desarrollar un plan de exploración es necesario revisar el proyecto de la etapa que se encuentra. La densidad de uniformidad necesaria para el proyecto y la escala de presentación de los resultados. Por ejemplo, aquí cuando yo trabajo con planos, por ejemplo las escalas son interesantes porque cada una brinda cierta información. Mientras la escala sea menor, la información es más detallada. Mientras más amplia la escala, la información se vuelve muy general. Por ejemplo, de 1 a 100.000 me va a hablar de la geología, la geomorfología. De 1 a 100, caracterización de las masas de las rocas, ya más específico, ¿no? Propiedades mecánicas, sondeos, ensayos. Son las escalas entonces que pueden favorecer para diferentes etapas, ¿no? Como reconocimiento de forma general. Esta sería la primera, ¿verdad? La segunda para hacer un estudio de factibilidad, de evaluación de estabilidad, y la última para el diseño, por ejemplo, de estabilidad. El equipo requerido para una investigación superficial depende de la topografía del terreno, material del subsuelo, la profundidad del sondeo y el tipo de datos que se puede obtener o se intente obtener. Entonces, la parte de la topografía es interesante porque si yo hago un diseño, también lo puedo ir actualizando, pero para eso necesito la parte de topografía que me vaya monitoreando cómo están los taludes. Generalmente en minería los taludes no se ven así, sino ya se ven así. Porque el material se va desagregando y va cayendo, parece como si fuera en realidad una sola línea. Ya no se ven los taludes.
Entonces a veces es interesante que se pueda utilizar la parte de la topografía con los monitoreos cotidianos, permanentes, periódicos, para poder darle alguna solución si se presenta alguna complicación referente a los cambios que se puede dar con el diseño que uno plantea. ¿Qué más decías? Tiene materia del subsuelo, propiedades, características físicas y mecánicas y la profundidad de los sondeos. La profundidad de los sondeos me permite a mí conocer qué es lo que hay aquí abajo, así como hemos visto las tensiones. La tensión vertical es igual a qué. Bueno, eso es una tensión. ¿A qué es igual? ¿A qué? Fuerza sobre la ley. Es de forma general. Una tensión es igual a la fuerza telar. Una fuerza aplicada en un área conocida. Pero la tensión vertical, ¿a qué es igual? Eso hemos visto hace una semana. Y eso va a entrar el día viernes. En tensiones hemos visto eso. Estamos hablando de la profundidad. Al lado de saturación por la profundidad. Al lado de saturación por la profundidad. Allá fuerza de la por el área. Sí. Fuerza de la Estoy hablando de profundidad. Tiene que estar relacionado con la profundidad. Al peso específico de saturación por Al peso específico multiplicado por la profundidad. No es saturación. Puede ser cualquier peso específico, dependiendo de cómo esté el material. Puede ser saturado, puede ser natural, puede ser seco. De forma general, la tensión vertical es igual al peso específico multiplicado por la profundidad. Entonces, yo hago un sondeo de la profundidad y lo que vamos a ver también las herramientas geofísicas para saber qué hay aquí abajo. Dentro del análisis de estabilidad, yo necesito conocer la geología de lo que estaba conformado el macizo rocoso. La geología puede variar. Este puede ser un material. Acá puede haber otro. Y este puede ser otro tipo de geología. 3 tipos de geología en un macizo rocoso. ¿Cómo puedo saber eso? A partir de los sondajes, que pueden ser directos o indirectos, para conocer la geología que está adentro. Que yo no puedo ver pues, qué hay aquí. Hay que hacer una perforación diamantina de repente para que salgan los testigos y me digan cuánto tiene de potencia esta geología, cuánto tiene la segunda, cuánto tiene la tercera. Como si fueran estratos, como hemos visto en tensiones. Bueno, ahí dan sueños, pero bueno. Vamos a poner estrato 1, estrato 2, estrato 3. Para conocer las tensiones poníamos A, B, C, D, ¿verdad? Que eran en las uniones o en los encuentros de cada uno de los estratos diferenciados. Incluso en los taludes también hay que ver dónde está el nivel freático. ¿Cómo pasa? Este será el nivel freático. Yo ya sé que a partir de lo que esté debajo del nivel freático, saturado. Todo lo que esté por encima, natural o seco. Depende. Entonces, todo eso, o esa información, se puede obtener a partir de los sondajes y de la profundidad que yo me alcance el dinero para hacer, no sé, hasta donde se pueda.
El tema de exploración geofísica es una herramienta de sondaje indirecto. Esto de la perforación diamantina es algo directo, porque yo hago una perforación, no sé, 100, 200, 300, 500 metros, y puedo saber, sacando el testigo, qué es lo que hay, y lo puedo ver. Es un método directo, ¿verdad? Es como si ustedes quisieran ver su hueso de su brazo, y con un cuchillo se corta pues, en la piel y ve su hueso. Ahora, loco, yo no quiero pues, dañar mi brazo, no quiero que me quede mal por ver mi hueso. ¿Qué hago? Si quiero ver mi hueso, para ver cómo es. Una radiografía. Una radiografía es un método indirecto, o sea, uno va con una máquina y sale pues una placa donde se ve cómo es la forma de su hueso, el ancho, se puede calcular la espesura, si está roto, si está deforme, si está bueno. Ese es un método indirecto. Lo mismo sucede aquí. El método directo sería el de la perforación diamantina. Y el método indirecto es la exploración geofísica, que mediante las propiedades que presentan los diferentes materiales, en este caso una roca o un suelo, me van a dar características que me van a servir para interpretar qué es lo que hay en el subsuelo. Todas las rocas, todos los suelos ya han sido estudiados en sus propiedades físicas. Aplicando la geofísica, yo puedo saber qué es lo que hay en el subsuelo, aplicando cualquiera de las diferentes técnicas que ofrece la geofísica. Y ya vamos a ver. Entonces, es una técnica indirecta. Para lo correcto, de forma general, es hacer una combinación de ambos. Una exploración directa o una indirecta. La directa me va a servir para corroborar la información que obtenga en la indirecta. Bueno, cada vez existe más tecnología, más avances, ya existen las técnicas de sensores remotos, la utilización de imágenes satelitales, el uso de drones, facilita encontrar las informaciones incluso del subsuelo, ¿no? Porque emiten unas ondas y estas ondas pasan, porque son ondas de un espectro electromagnético. Entonces, da una respuesta también, ¿no? Como una refracción. Si este fuera el dron que está volando encima del terreno, manda las ondas y estas rebotan. Y este aparatito toma esas señales y hace la interpretación de lo que hay aquí abajo del subsuelo, ¿no? Del nivel del terreno. Entonces son técnicas ya más modernas, ¿no? El uso de satélites también, para conocer qué hay en el subsuelo. Y bueno, la última, que es la más tradicional, que es la que han hecho ustedes también en la semana número 2, que es la toma de muestras, ¿no? Un muestreo, una calcata, una trinchera, para tomar las muestras y estudiarlas, ¿no? Incluso no sé, 1, 2, 3, 4 metros de profundidad, para saber qué es lo que hay, ¿no? Se hace un análisis. Bueno, para la toma de muestras existen algunas cantidades necesarias para poder hacer los ensayos, como se han dado cuenta ustedes para sus ensayos de compactación, de anemometría, ¿verdad? Las muestras que han traído de los calicatos se sirvieron para poder hacer eso. Ya los ensayos terminaron, y el número 1 ha terminado, hay que ir a limpiar el laboratorio, todas las cosas que ya no sirven, hay que desecharlas. Sin embargo, muchos de los grupos, o la mayoría, o todos han lavado las muestras, ¿no? Si se habrán dado cuenta, a la entrada hay unas letras que dice PIN. Yo no sé, la gente se ha estado robando las piedras, no sé para qué. Como ya ustedes tienen el tamaño de granos diferenciado, van a ir y en vez de botarlas, las van a completar en esas letras, porque esas letras estaban llenas. Y ahora algunas están en la mitad. Entonces, el día de hoy, como tenemos 3 horas, vamos a hacer un poco más temprano para que hagan eso ya. Y el laboratorio limpiarlo, porque ya se acabó la parte del uso de esos muestros, ya no hay que desechar. Lo bueno es que atrás están construyendo, ¿no? Entonces ahí los pueden contar. Yo compré
Entonces, miren, esto ya, la información ya está para que lo puedan ver de forma detallada, pero vamos a ver el primer ejemplo. Para el reconocimiento del material. ¿Qué en reconocimiento? Clasificación visual, la humedad, la geometría, consistencia. ¿Cómo puedo traer la muestra en una bolsa? Los tamaños de muestra, 1 kilo, dice. 1 kilo, medio kilo para ensayos y medio kilo para la verificación, la mitad. ¿De cuánto han hecho ustedes su ensayo? 10 kilos. 10 kilos. 10 kilos. Más o menos. Y 2 kilos que soy yo. Bueno, es que también ya han hecho pues, sus ensayos para otro, no solamente han hecho humedad, han hecho compactación. Y en compactación yo necesitaba un material fino, no grueso. Entonces, esta es una tabla donde se muestra la cantidad que se necesita, ¿no? Para los ensayos. Miren, por ejemplo, dice acá compactación, ¿cuántos? De 50 a 100 kilos. Pero ustedes solo han hecho pues un ensayo, ¿no? Acá ya les he dicho que son 5 ensayos para compactación, son 5 para hacer la curva de compactación. Bueno, entonces ahí tienen los requerimientos de cuánto se necesita por ensayo. ¿Qué tipo de muestras se pueden tomar? Hay dos tipos de muestras de forma general, ¿no? Hay muestras que son deformadas y muestras indeformadas. Las indeformadas también son conocidas como intactas, ¿no? Entonces, ¿cómo hubiera sido un intacto? Lógico, la excavación de su calicata ha tenido que ser mayor para que ustedes puedan entrar en la excavación. Y como dice ahí, no tienen que sacar un cubo. Ese cubo va a mantener las propiedades de lo que estaba aquí, es como si ese cubo estuviera aquí adentro del suelo. Después se le echa una capa de parafina, de cera, ¿no? Se derretida, para que no pierda la humedad. Porque incluso en nuestros cursos, si ustedes traen su saco hasta el laboratorio por el calor que hace aquí, se ha evaporado el agua, han perdido su contenido de humedad. Mínimo, pero lo han perdido. Muchos en sus exámenes, en sus prácticas, alguien me ha redondeado, ¿no? El contenido de humedad ha salido, sale 0.00366. Pero en realidad esto multiplicado por 100, ¿cuánto es? 3.76. Pero antes lo ha redondeado porque esto lo puso 0.04 y en su contenido sale 4%. 4% es totalmente diferente a 3.66. Cuando ustedes hagan los cálculos va a salir otra respuesta por 0.34. Imagínense. Es otra cosa. Por eso los decimales es importante, especialmente en contenido de humedad. No se puede ver, ya sale otra cosa. Entonces se evapora ese 0.34 y ya no tiene las mismas propiedades. Entonces en ciertos casos hay que tomar muestras indeformadas del suelo. Bueno, acá están, también lo van a ver en su casa, cuándo deben ser deformadas y cuándo deben ser indeformadas. La muestra deformada es la que ustedes han traído de su calicata, ¿no? Han sacado y lo han echado al saco. Han perdido varias propiedades del suelo, ¿no? Por ejemplo, para el índice de vacío. Pero más que el índice de vacíos, propiedades mecánicas, ¿no? Donde la muestra debe estar consolidada como está aquí. Pero eso ya es otro tema. Entonces acá ustedes lo pueden tomar en referencia. Ya lo tienen ahí. Bueno, entonces esa es la parte interesante de lo que se ve en un procedimiento de metodología de investigación para un estudio geotécnico. Generalmente los estudios geotécnicos tienen ya un índice, ¿no?, de todo lo que se debe realizar, que al final lo que se necesita es saber si es estable o no. Es lo que vamos a ver al terminar la unidad número 2. ¿Alguien tiene alguna consulta sobre esta parte de información requerida para la planificación de los estudios geotécnicos o metodología de la investigación geotécnica?
cada procedimiento que hemos explicado aquí tiene un estándar, ¿ya? Por ejemplo, para la toma de muestra hay estándares. ¿Cuánto debe ser el radio de la excavación? ¿Cuánto debe ser el radio del área de influencia donde se va a hacer? No puede pasar por acá un río, un lago, la manguera abierta, ¿no? Porque si entra el agua, humedece, cambian las propiedades. No puede haber una zona con bastante viento porque va a arrastrar los detritos, se van a meter aquí, va a cambiar las propiedades del material. Hay que hacer pues, una excavación al contorno para que si es que hubiera agua, el agua se vaya por el canal y no ingresa a la caminata. En algunos casos hay que ponerle una carpa para que el sol no le caiga directamente y no haga que el contenido de humedad se evapore. Entonces son muchos requerimientos. Inclusive, miren, para esta fase nada más que es la toma de muestra. Cada uno de los ensayos que hemos realizado nosotros en el laboratorio tiene un estándar. El estándar para el ensayo de granulometría, para el ensayo de compactación, ¿qué más hemos visto? Para el índice de liquidez, de plasticidad. Las cosas no son por hacer. La parte de la teoría se debe explicar aquí, ¿no? Como tiene que ser, por ejemplo, el ensayo de compactación. Primero en cruz y después de forma circular. Eso ya está estipulado en el reglamento. Las condiciones que deben tener los materiales con los que se va a hacer los ensayos. Entonces todo está estandarizado. Es simplemente conocer estas normas para poder realizar. Muy bien, el tema de ingeniería geotécnica, investigación in situ y los ensayos in situ. Bueno, esto se refiere a la parte de los ensayos por técnica directa e indirecta. Entonces aquí vamos a basar básicamente lo que se refiere a los métodos directos, son las perforaciones. ¿Qué tipo de perforaciones conocen? Muy bien, una diamantina y otra. En la diamantina yo puedo obtener un cuerpo, ¿no? Que es un testigo, que después lleva un proceso de logueo, de repente. Generalmente esas perforaciones diamantinas se hacen con el fin de conocer qué mineral o qué cantidad se encuentra, ¿no? Para publicar los minerales. Bueno, ya después tiene un fin geomecánico, técnico, ¿no? Pero el principal es el económico para ver la parte de los minerales. Si este es uno, ¿y cuál es el otro? Para volver. Ya, ¿y cómo es ese de laboratorio? ¿Cómo es esa perforación de laboratorio? Una preparación y instrucciones en materia exclusiva. No, yo solamente estoy enfocando a la perforación, no a la laboratorio. ¿Neumática? Bueno, la técnica para la perforar es detrítica, una perforación detrítica. La perforación para los talados con nuestros compañeros es detrítico porque no sale ningún cuerpo de prueba de esas perforaciones que se hacen para nuestro compañero a los talados que se van a utilizar con el fin de flotar el mineral, la roca. Sale el detrito, sale un polvo. Entonces hay de esos dos. O incluso de repente para hacer los pozos, los piezómetros para ver el nivel del freático, también son perforaciones detríticas donde solo sale un polvo. Bueno, no directamente un polvo, sino sale un lodo que está mezclado con el agua y ese lodo servirá para algo. Sí, también sirve. No servirá directamente para decirnos la potencia o la ubicación, pero sí para saber qué mineral está saliendo de él. Si yo veo que sale pirita, en detritos yo sé que hay pirita. No sabré la ubicación exacta, pero sé que ese mineral está presente ahí abajo. O de repente puedo reconocer algunos minerales de una roca hígrida, de una roca sedimentaria o de una roca metamórfica y digo, pues si acá hay ese componente. No sabré específicamente la potencia, pero sí por los componentes que están saliendo de forma granular fina. Entonces sí, de cualquier forma
sirve. Ahora, si los arrojo y los mezclo, ahí se puede usar. Esto todo es el argumento de salir. Bueno, entonces estas técnicas para conocer el subsuelo me ayudan para identificar, ¿no? Para saber cuáles son las propiedades que yo puedo encontrar en el subsuelo. Aplicado siempre, lógicamente, para la higiene. Lógicamente esto se hace in situ, no se hace en el mismo lugar. Y es un requisito previo para el diseño de todas las estructuras. O sea, si yo no hago esto, yo no puedo planificar un diseño de algo. Yo no voy a saber cómo será el perfil, cómo será dónde estará ubicada la presa de relaves o la pila de estéril. Entonces son informaciones necesarias para conocer qué es lo que hay debajo del nivel del terreno. Acá no hay mucho, pero en Brasil sí. Hay cavernas. ¿En qué tipo de roca aparecen las cavernas? Metamorfia, pero ¿cuáles? Acá no sucede mucho eso, pero en otros países sí. Es un problema. Rocas carbonatadas. La presencia del agua, o sea, el nivel freático, hace que esto comience a erosionarse. Es una erosión interna. Comienza a lavar el agua y comienza a agrandarse. Es una cueva, es una caverna. Si yo no hago una perforación, si yo no hago algún tipo de investigación para saber que aquí hay una caverna, a mí se me ocurre hacer acá la pila de estéril. ¿Qué es la pila de estéril? Es como una pirámide que le otorga una carga que en realidad es un peso que no estaba presente. Comienza a hundirse, se hunde, pues eso se deforma porque esto comienza ya por el peso, comienza a cerrar y todo lo que está aquí se hunde, deforma la pila de estéril. Son problemas que pueden suceder por no conocer esto, o por una mala compactación de repente en la zona de los 2 primeros metros que voy a hacer eso. Se hunde porque tiene bastantes índices vacíos, la porosidad es alta, se deforma. Entonces, todo eso es necesario conocer para poder evitar estos problemas, ¿no? Esto pone como ejemplo solamente una pila de estéril. O estructuras de ingeniería, y es uno de los pasos más importantes en un diseño de cimentación de la base. La investigación de sitio se refiere a la evaluación de condiciones superficiales y del subsuelo. Bueno, hay que conocer la base, hay que hacer estudios preliminares para conocer lo que es. Hay que ir al lugar. Igual poder es ir a supervisar la zona donde yo voy a estar, donde yo voy a hacer el estudio. No es simplemente un estudio de gabinete, hay que estar en el área, poder ver lo que sucede ahí. Yo estando ahí me doy cuenta de muchas cosas. De repente con este grupo ya no se ha hecho la parte sensorial, ¿no? Pero como los del semestre pasado, la primera clase de la doctora fue un análisis sensorial para que puedan sentir el suelo. Si bien es cierto en la universidad se les enseña la parte académica, médica, pero hay otras cosas que de repente no se pueden enseñar, que es la parte sensitiva, sensorial, el apego que uno puede tener, como en este caso con el material que uno va a trabajar. Muchos suceden en los laboratorios que entran a trabajar y no les salen los ensayos en uno. Por más que utilicen las normas, no le funciona, no le sale. Y no es porque lo hace de mala gana, porque no quiere, sino que no hay ese grado de afinidad con el material que va a trabajar. Por más que el material sea inerte, ¿verdad?
Una roca, un suelo no tiene vida. Pero es como cuando le sucede a la gente que hace, no sé, comida o repostería, ¿no? Hay gente que sigue la receta y nunca le sale el queso bien, nunca le sale la comida como sale, como dice la receta, porque no hay esa afinidad. Ustedes que han escogido una ingeniería que tiene que tener contacto con una roca, con un suelo, deben sentir el material, la roca, el suelo, tocarlo, tener una conexión con el material. Puede sonar gracioso, pero sí existe. Si usted no va a tener esa conexión con el material, no va a sentir. Por más que, como llevan perfectas las normas, la aplicación de las normas para los accesos, si no hay esa conexión con el material, no sale. Y eso yo también me he dado cuenta, porque trabajo mucho en laboratorio y mucha gente va o ha ido y no puede. Pues eso yo les voy a pedir a ustedes que están aquí. De repente porque no llevaron, como hicimos con ustedes esa primera clase. Pero traten de sentir el material, el suelo, la roca. Porque va a ser el material con el que van a trabajar, van a estar en contacto cuando vayan a una mina, a una cantera, no sé. Esos materiales van a ser como su casa. Tienen que sentirlo. Nuevamente, la parte teórica no dice directamente, ¿no? Pero por lo menos aquí hay que estar en el campo, hay que sentir, hay que ver qué es lo que le pasa al material. Esa es la parte interesante. Entonces, muy aparte, ya les dije de la parte académica, de conocer la topografía, el agua, sus propiedades, la parte sensitiva es interesante. ¿Ya? Importante. Bueno, eso es como un consejo, es parte de la teoría. ¿Qué más? Secuencia y extensión de cada suelo y roca, estratos, subyacente, en el sitio, probable que afecte a la composición compuesta. Puede haber hundimientos, no solamente puede haber hundimientos, ¿no? Yo hago aquí mi pila de sel y se hunde, pero no simplemente se puede hundir, dependiendo de los materiales también puede subir algún tipo de roca, por ejemplo el yeso, el contacto con el agua gana volumen, deforma el nivel del terreno. ¿Cómo? Se incrementa. Pues a veces en las carreteras pasa mucho eso. Se deforma. Ya no se hunde, sino que sale del nivel del terreno. Pueden ser las dos condiciones. Bueno, esto ya es más mecánico, ¿no? Las propiedades de la resistencia a la tracción, compresión, son propiedades que vamos a ver en mecánica de rocas. ¿Ya? Pero también está la primera que ya hemos visto, ¿no? Que puede tener un suelo o una roca. El nivel freático. La presencia del nivel freático cambia las condiciones. Ya vamos a ver que en el análisis, por ejemplo, de los taludes, un talud seco va a salir con un factor de seguridad mucho mayor, de 1.5, que uno que tenga nivel freático, o sea, ya saldrá 1.1. El nivel freático, que es la presencia de agua, hace que las propiedades de estabilidad disminuyan. Como introducción, ¿verdad? En operación, yo debo garantizar que los taludes que yo diseñe tengan un factor de seguridad de 1.3. Si yo tengo 1.1, no está mal, pero no es lo necesario para asegurar que no se van a deslizar, no va a haber problemas de estabilidad. 1 significa que está en equilibrio. En el cálculo del factor de seguridad se resume en fuerzas que van a favor entre las fuerzas que van en contra de la estabilidad. Si las fuerzas que van a favor son iguales que las que van en contra, sale 1, o sea, las fuerzas en equilibrio. Pero por algunas circunstancias siempre hay más fuerzas que van en contra, que pueden aparecer y pueden que esto quede en desequilibrio. ¿Qué fuerzas, por ejemplo? Que no estaban
De repente al inicio que se hizo el caldo. Una estructura encima de él. ¿Qué fuerzas pueden aparecer de improviso? En contra del aislamiento. Una lluvia podría aumentar el peso. Ya. Presencia de agua, ¿no? La precipitación inesperada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? El SPT es el cono de penetración, el plato el plato de dilatancia, el de presión y el de veleta. Entonces cada uno de ellos, sí, pues a veces les va cambiando, pero cada uno tiene el fin de conocer qué es lo que ellos usan. Y los comunes que hemos visto en la perforación detrítica, donde salen los detritos. Y es el material que puedo conocer qué es lo que está saliendo y qué es lo que hay aquí abajo. Las rocas son tricónicas, ¿no? Por eso salen detritos, el material sale triturado. Y reconocemos nosotros comúnmente que es el de la perforación diamantina, donde sale un testigo. Esos son los métodos directos entonces. ¿Alguna consulta de los métodos directos? Lo malo de los métodos directos, si bien es cierto, dan una información fidedigna, porque lógicamente es lo mismo que está saliendo del testigo de lo que está ahí adentro, lo malo es que genera disturbios, ¿no?, en el ambiente donde se va a hacer la operación. Acá no se ve tan bien, pero llevar los equipos hasta el lugar, hay que crear una zona para el almacenamiento de los alimentos, un lugar para los trabajadores, para el perforista, para el maestro, para los ayudantes, hay que colocar un silo para los que están trabajando, hay que colocar una poza de agua para el equipo. Entonces es todo una logística enorme que crea un disturbio en el ambiente. Lógico, pues no sé si se va a hacer cerca de una chacra, de un lugar urbano, se ve pues todo dañado. Entonces el punto negativo de estas preparaciones es eso, crea un disturbio muy grande en el lugar donde se van a hacer las actividades. Y bueno, siempre suceden accidentes, ¿no? A veces comienza a gotear el aceite del equipo, se le cae al mismo aditivo al trabajador. Son cosas que siempre pasan. Malogran el ambiente. Yo les cuento porque estaba pasando. Tanto el detrítico como el de... ¿Hay preguntas sobre esto? No. Espero que alguien me saquen bien. De esto y de tensión. Semana 9 y 10. Con esto terminamos para el laboratorio. Hacer la lista. La perforación detrítica de diamantina son esos métodos directos. Sí, los dos son directos. Bueno, método indirecto es sinónimo de geofísica, que es la aplicación de la física a la geología. Bueno, existen dos ramas de la geofísica, la prospección y la geofísica global. La que vamos a utilizar nosotros es la de prospección, que son para puntos exactos, para zonas puntuales. Entonces, la prospección geofísica investiga características de pequeñas dimensiones con la finalidad de la extracción de mineral y estructuras importantes para la activación de los mismos.
hasta 5 kilómetros. Bueno, la global no nos interesa. Esta es la parte interesante que debemos recordar del curso de física. Ustedes han llevado física 1, física 2, 1 y 2. En 1 y 2 sí han visto entonces las propiedades físicas de los materiales. ¿Cuáles son? La densidad, la susceptibilidad, la conductividad eléctrica, la radioactividad, la elasticidad, la conductividad térmica y la luminiscencia. Como propiedades físicas de los materiales. La geofísica se aprovecha de estas propiedades que tienen los materiales, en este caso los suelos y las rocas, para determinar que de acuerdo a los valores que uno puede utilizar en algún equipo sofisticado, y encontrar que esos valores se relacionan con una tabla, así como vimos el GS de los suelos que ya están determinados, disculpen, de los minerales, y el cuarzo, por ejemplo, 2.65, siempre va a ser ese valor. Si yo tuviera un equipo y lanzo alguna sonda y sale un valor de GS 2.65, yo sé que ahí hay cuarzo, aplicando el GS. En este caso, las propiedades físicas ya están conocidas de todos los materiales, de todos los minerales, de todas las rocas. En ingeniería, especialmente para minería, las propiedades que vamos a utilizar más son la conductividad eléctrica y la propiedad de elasticidad. Para la conductividad eléctrica, entonces voy a utilizar el método eléctrico, y para la elasticidad, el método sísmico. Son los dos métodos más utilizados en geofísica aplicados a la minería. La susceptibilidad también es interesante, o algo se conoce o se quiere conocer minerales que tengan propiedades magnéticas. Pero eso ya es específico para un mineral. De forma general, el método eléctrico y el método sísmico. Bueno, al igual que hemos visto en la técnica de la metodología de investigación para estudios geotécnicos, para el geofísico es lo mismo. Hay que ver si ha habido estudios geofísicos preliminares, preparación del área y estrategias de medición, medidas del campo, presentación de los resultados e interpretación de estos. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo funciona tanto el método eléctrico como el método sísmico. Existe una carrera de ingeniería geofísica, enseñan en la UNSA, igual son 5 años. Acá no vamos a hacer ejemplos de algo que estudia 5 años, vamos a hacer algo sencillo para que vean cómo funciona tanto el método eléctrico como el sísmico. Entonces esos son las etapas o los pasos que yo voy a seguir para poder hacer una prospección geofísica. Entonces, como les comentaba, el método eléctrico y el método sísmico son los más utilizados en la actividad minera. Pero si se dan cuenta, en la utilización del eléctrico y el sísmico, ambos son iguales. Ambos sirven para encontrar la roca sana, fisurada, para encontrar el nivel freático, para encontrar agua subterránea. ¿Cuál es la diferencia entonces de utilizar un sísmico de un eléctrico? Sí, con cada método trabaja pues diferenciado, uno con electricidad y otro con ondas. La diferencia está en los valores económicos que cuesta hacer cada uno de ellos como ensayo. Los métodos sísmicos son mucho más caros que los eléctricos. Los eléctricos es más sencillo, porque, como dice, hay que meterle corriente al suelo o a la roca para saber cómo se va a comportar. En el método sísmico hay que mandarle una onda, y hacer esa onda y medir las ondas es más costoso. Los métodos sísmicos son más caros que los eléctricos, porque los equipos también son más sofisticados. La técnica es más sofisticada, pero que sea sofisticado también significa que es más detallado. La información que yo voy a recibir de un método sísmico es mucho mejor que de un método eléctrico. Por eso cuesta más. Generalmente los métodos sísmicos son utilizados para encontrar petróleo, para encontrar gas,
donde yo tengo que encontrar, o por lo menos hacer la ubicación exacta. Los métodos geofísicos son métodos de técnicas indirectas. Como son indirectas, nunca llegan al 100% de fidelidad a lo que hay in situ. El método directo, que es una perforación, sí, porque está saliendo el propio cuerpo. El método geofísico no. 90, 95, 85 grado de confiabilidad de los resultados que yo puedo obtener. Si acá dice que se encuentra el nivel del agua a 50 metros, en una prospección geofísica dirá, sí, el nivel freático se encuentra entre 47 a 53 metros, en ese rango. Es inexacto. A comparación del directo, donde sí me dice a 50 metros está el nivel freático, porque las muestras han salido más húmedas, más saturadas, de alguna forma, que ya se sabe que a partir de ahí, sí, ya partió, da intervalos, acá más o menos, no es exacto, pero si se dan cuenta, pues la información está por ahí. Tampoco me da tan amplio, pero sí se acerca más, no de exacto, pero de un intervalo cercano. Eso es lo malo de la técnica indirecta, no está al 100%. ¿Cuál es el lado positivo de la técnica indirecta o la prospección geofísica? Que cuida el ambiente, es amigable con el ambiente, no disturba a comparación de esto. ¿Ya? Vamos a ver un video donde están haciendo un ensayo, incluso puede ser en un parque, la gente ni cuenta se da. No genera ningún problema, es amigable, ecoamigable, vamos a decir, como puntos favorables, ¿no? Lo malo es que no se hace, tiene un rango, ¿no? Tiene unos límites de exactitud. Bueno, vamos a ver entonces lo que les decía, unos videos de cómo funciona cada una de estas técnicas. Hacemos un ejercicio y nos vamos. Hacemos clases hasta las 5. Y su break se va a limpiar el laboratorio de su. Vamos a ver primero la técnica de prospección eléctrica. La técnica eléctrica se basa en la resistividad eléctrica que tienen los minerales. ¿A qué es igual la resistividad eléctrica? Al voltaje entre la intensidad de corriente. ¿Cuál es la unidad de la resistividad eléctrica? Ohmios, ¿verdad? Los ohmios. Pero como esto es geofísica y no es solamente física, hay que agregarle un coeficiente de distancia. Si ustedes se dan cuenta ahí, la persona que está, o el operador que está trabajando con los cables, que es justamente por donde va a ir la corriente,
Y estos electrodos es lo que manda las ondas de corriente. Tienen ciertas distancias. Esa distancia, ¿qué es lo que va a generar? Semicircunferencia. Suponiendo que acá hay un electrodo, aquí hay otro, acá está el voltímetro y ¿cómo se llama? No, el instrumento que mide la intensidad de corriente. El amperímetro. Instalamos aquí, manda una batería de la corriente por los cables y la corriente en el subsuelo hace como un arco. Si yo me sigo alejando, el arco se va incrementando. Es en realidad como si esto fuera el radio. Mientras más me alejo, más profundidad voy a encontrar en referente al subsuelo. ¿Ya? Entonces esta cajita, que tiene un voltímetro y un amperímetro, va a medir el voltaje y la intensidad de corriente para encontrar la resistividad. Ahí está, ¿no? La batería y el aparato que mide el voltaje y la intensidad de corriente. Para encontrar la resistividad en ohmios por metro. Este coeficiente va a dar en metros. Entonces simplemente los electrodos se van alejando para que yo pueda obtener más distancia en profundidad. Mientras más lejos, más profundo. ¿Ya? Si yo tengo que medir el voltaje y la intensidad de corriente, eso quiere decir que yo debo tener en realidad 4 electrodos. 2 que van a medir el voltaje y otros 2 que van a medir la intensidad de corriente. Para Dos intensidades. uno mide el voltaje y otro mide la intensidad de corriente. Entonces, este video me muestra cómo trabaja el método eléctrico. Hay diferentes técnicas para el método eléctrico. Entonces, los electrodos pueden ser de acero o de algún metal que pueda conducir la corriente hacia el subsuelo. ¿Qué más? Generalmente el mínimo son 3 personas, ¿no? Uno que maneje el equipo y uno en cada extremo para que se vaya alejando. Acá está sencillo porque a lo mucho lleva 3 metros, 5 metros, ¿no? Pero para hacer 100, 200, 300 metros de longitud, imagínense cuánto tiene que caminar. Entonces sí se necesita más gente para alejar los cables, para que la corriente se vaya alejando y se tenga mayor profundidad para ingresar. Entonces vamos a ver un ejemplo sobre el método eléctrico. El método más sencillo se le conoce como sondaje eléctrico vertical, CEV. ¿Ya? Y existe una planilla que utilizo para poder colocar los datos que voy encontrando en campo, ¿no? El voltaje, bueno, acá está mal, ¿no? Es en voltios. La intensidad de corriente que está en amperios y la resistividad eléctrica que está en ohmios metros. Acá está el coeficiente de distancia que les decía. Ese coeficiente de distancia depende de los electrodos AB, los que están a los extremos, y los MM, que son los que van dentro. Y acá ya va el aparato que hace la medición de los valores del voltaje y de la intensidad. ¿Ya? Entonces, miren, los MM se mueven cada cierta distancia, en 3, en 10, en 30, en 100.
se cambia el MN, ¿no? De 0.5 a 1.5, después de 1.5 a 5, y después de 5 a 15, y así se va incrementando los MN. Los AB, que son los que van a los extremos, ya son por distancia, ¿no? De 1, 2, 3. El 3 se repite, 5, 7, 10, de 10, 15, 20, 30, de 30, 40, 50, hasta el 100. Por ejemplo, hasta 100 es esta tabla, ¿no? Este valor K entonces depende tanto de AB como de M. Es un coeficiente de distancia. Muy bien, entonces en el ensayo in situ de la prospección eléctrica, ese aparato va a medir el voltaje y la intensidad de corriente. De la relación de esta fórmula sale la resistividad. Entonces, suponiendo que ya hice el ensayo, me da esos valores para un MN de 1.5, después para un MN de 5 y finalmente para un MN de 15. Como les decía, cada tipo de roca ya tiene un valor de resistividad. La resistividad eléctrica es inversamente proporcional con la conductividad eléctrica. Por ejemplo, el agua es un conductor eléctrico, resistividad 0, no resiste nada, pero sí es un buen conductor de la electricidad. Por ejemplo, las rocas tienen una alta resistividad, por ejemplo el mármol, 10 a la 12. Eso significa que el mármol es un mal conductor de la corriente. O el cuarzo. Ya si yo voy bajando, si se dan cuenta, las arcillas, las limonitas, ya son suelos, ¿no? Bueno, materiales granulares, por su resistividad, yo podría decir que sí presentan buenas propiedades de conductividad eléctrica. Entonces son valores ya predeterminados de cada tipo de roca. En este caso solo hay un ejemplo de una. La arcilla varía de 1 a 120 y el mármol tiene 10 como exponente 12 y una resistividad alta. Entonces yo en el campo, al final, hago la operación y me da estos resultados como resistividad eléctrica. Ahora lo que me falta a mí es interpretar estos resultados para saber qué es lo que hay. Basándome en esta tabla, tendría que decir qué es lo que hay de acuerdo a lo que he encontrado. Primero, si se darán cuenta que hay valores muy similares. Promedio, no sé, 85. ¿No? Aquí hay 120. Acá los valores se van incrementando hasta 50. Después acá hay otro cambio, porque ya varía 200, más de 200. Entonces ahí hay algo. Aquí hay 1, 2, 3 estratos diferentes, porque las propiedades de resistividad son diferenciadas. Ahora, de acuerdo a los valores que yo tengo aquí, tengo que interpretar más o menos lo que podría ser todos los de abajo, ¿no? Arcillas, limonitas, morrenas, arenitas. Porque por ejemplo la arenita es de 35 a 4000, acá es 82, 49, 50, 209. Pero generalmente, ¿qué es lo que yo encuentro en la parte superior del nivel del terreno? Arcillas. Arcilla es lo primero en la base. Yo podría decir entonces que la capa de 13, 5, 7 metros deben ser arcillas. O limonitas. Materiales finos. Ya las morrenas son materiales granulares, pero de diferentes tamaños. Gruesos, finos. Material morreno. Es lo que podría decir de acuerdo a lo que yo encuentro aquí, ¿no? A diferenciar. Ahora, las propiedades de resistencia eléctrica se van incrementando. Eso quiere decir que el tamaño de los granos también debe ir creciendo.
deben ser más gruesos aquí abajo. Entonces yo podría decir que de repente aquí hay una arcilla, ya aquí hay una morrena, ¿no? Con materiales más gruesos, y acá debe haber ya una roca, ¿no? Porque los dolores son más altos. Una arenita de la película. Entonces es la interpretación que yo puedo sacar sobre esta tabla, ¿no? Que he encontrado los valores en campo, haciendo la división del voltaje entre la intensidad de corriente, sale esos valores. ¿Alguna pregunta? Método eléctrico. El otro era por ondas, ¿no? ¿Qué? El otro método era método por ondas. ¿Cómo? Método por ondas era el otro. El otro es el método sísmico, donde hay que generar una onda para hacer la medición. Ya trabaja ahí la propiedad de elasticidad del material. Bueno, si no hay consultas, vamos a ver el video del método sísmico. El método sísmico trabaja con una onda que viaja por todo el macizo rocoso y hay un equipo que va recepcionando las ondas que genera el rebote en el cambio de tipo de roca, y eso me da una imagen que hay que interpretar, ¿ya? De repente es un poco complejo porque es la primera vez que van a ver esta imagen, pero es igual, por ejemplo, con la costumbre ya se van dando cuenta que, por ejemplo, esta imagen también es una imagen de ondas, es una ecografía, y si ustedes se dan cuenta por la forma que se ve en esta ecografía, yo puedo decir que este es un bebé. Porque esta imagen es conocida para todos ustedes. En algún momento han visto una ecografía y saben que la forma que sería aquí es de un bebé. Este es un método indirecto, por ejemplo. No es directo, porque ustedes no ven al bebé, pero saben que hay dentro del vientre de una mujer este bebé. Lo mismo sucede con el método sísmico. El método sísmico va a dar esta imagen. Y esta imagen hay que interpretarla. ¿Qué es lo que hay? Bueno, acá está interpretado. ¿Qué hay aquí? Esta es la imagen de un ensayo o de una prospección sísmica. Muchos me dan según las líneas, ¿no? Parece algo más limitado. Pero si vamos interpretando, acá yo puedo ver que hay estratos. Y acá hay un sinclinal, ¿no? Estratos doblados de una forma sinclinal. Acá hay más estratos. Acá hay una separación, ¿no? Este es un material diferenciador que está aquí. Aquí hay otra separación. Aquí hay más material. Acá está el sinclinal que les decía, ¿no? Estratos, pero sinclinales. Entonces es lo que de repente de una forma grosera puedo interpretar de esta imagen. Lógico que ya alguien que es un especialista va a dar con exactitud lo que se encuentra aquí. Pero es igual que la imagen de la ecografía de un bebé. Alguien que trabaja con eso ya sabe cómo es un bebé. Acá igual. Bueno, vamos al video. If you go closer, you'll see that a whole other world exists beneath the surface of land and sea. Layer after layer of rock structures go deep into the Earth's crust, mile after mile. Trapped within these structures, along with other liquids and solids, you'll often find deposits of oil and natural gas.
the world's two most important sources of energy. These famous fuels are in constant demand because they make the world go round day in and day out. So how do you? Well, the gas industry are always trying to solve, and for very good reason. Drilling for hydrocarbons is expensive, and before they spend money on equipment and crews, exploration and production companies need a reliable strategy for knowing where to drill. Geoscientists have a secret weapon called seismic exploration, and it involves sending acoustic energy, which takes the form of wavelets, into the ground to get a sound picture beneath the surface. It's complicated, so let's start with the analogy of bats. Bats can't see very well, so they send out little waves of sound that bounce off of objects and then go back to their ears. It's called sonar. It gives them what you might call a sound picture of their world. That's a good example of how nature already uses the form of seismic acoustic imaging to locate objects. Doctors also use it for ultrasound imaging. Geoscientists use man-made tools to make the sound wavelets, listen to them, and then record them. When you want to know if oil and gas deposits are in a particular Entonces, yo necesito un equipo que genere las ondas. No puede ser un equipo vibratorio, puede ser una explosión. Lo más sencillo es tener un combo o un plato y darle el monitor claro para que genere la onda. Las ondas viajan y estos geófonos, al igual que el otro caso del eléctrico, que son los electrodos, los geófonos van a tomar esa señal que están conectados a un equipo donde sale esa imagen que hemos visto, ¿no? En tiempo real. Entonces, el equipo encargado de hacer la vibración, generar la onda, golpea y cada una de estas ondas va a reflejar lo que se encuentra en el subsuelo. Los geófonos recepcionan esa señal y conectados a un equipo de una imagen sale la imagen. El método científico se puede aplicar entonces tanto en la Tierra como en el mar, de la misma forma. Se manda una explosión, salen las ondas y ya no son geófonos, acá son hidrófonos. Los hidrófonos recepcionan la señal. These wavelets travel through the water and hit the subsurface below, where just don't go land. They bounce off the rock layers and then return to the hydrocarbons to be recorded. Here's what seismic looks Y esa es la imagen que se quiere al final. Hay que interpretar qué es lo que hay aquí. Still a few more steps to go. ¿Qué significan cada una de estas líneas? Right now, the data is still in this raw form. To get a picture that actually looks like the earth beneath us, the data has to be processed. It takes a large supercomputer PC cluster to process the seismic data. These computers go through all the different traces made by the wavelets and filter out everything we don't need, such as vibrations made by a tractor in the field of your lawn. Using really amazing computer applications and working on state-of-the-art workstations, geoscientists can see the seismic data translated into a 3D picture. You might be thinking, I didn't see any oil and gas there. But believe it or not, geoscientists can look at this process data. Es una combinación ya, ¿no?, de frecuencias latinas con una geofísica. Entonces así encuentran el petróleo, los gases y los mares. Estas plataformas que encuentran en los océanos se han construido a partir de los ensayos geofísicos para explotar gas, para explotar petróleo. Muy bien. Entonces ese es el método sísmico, que a partir de las ondas que viajan por el macizo rocoso se pueden obtener estas imágenes que hay que interpretar para saber qué es lo que hay. Muy bien, ¿alguna consulta? Muy bien, si no hay, nos quedamos entonces aquí. Eso es todo, amigos.